Estamos en vivo. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la capacitación Autocuidado en Profesionistas que atienden casos de violencia de género, y el cual tiene como objetivo que las personas que participen en la capacitación conozcan e identifiquen cuál es la evolución del agotamiento para las y los profesionales que trabajan en el tema de la violencia de género, y analizar cómo la violencia puede desarrollar síntomas de cansancio y agotamiento emocional y físico, dejando el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar. A continuación, voy a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. También se encuentra con nosotros la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género. Y la licenciada Elizabeth Zenelli Monterrobio Vázquez, facilitadora de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Le cedo la palabra a la maestra Ana para que Isabel Vázquez Colmenares para que nos dé la bienvenida en este día, por favor. Maestra Ana. ¿Ya me escuchan? Sí, listo. Muchas gracias, muy buenos días. Les saludo desde la bella Pinotepa Nacional, donde estamos haciendo gira. Estaremos hoy y mañana por varios municipios de la costa haciendo entrega de un programa que se llama Mujeres que Inspiran, un programa que creó nuestro gobernador Alejandro Murat para brindar créditos a la palabra a mujeres que lo necesitan más porque están viviendo o tratando de salir del círculo de la violencia. Mujeres que apoyamos a través de nuestro centro PAIMEF, ESMO, de atención integral a mujeres en situación de violencia, mujeres que son canalizadas a través de instancias municipales de las mujeres de municipios de alerta de violencia de género, mujeres que están por egresar de los refugios que hay en el estado, tanto en Juchitán como en Valles Centrales, mujeres que también son canalizadas a través de los CDMs, los Centros de Desarrollo para las Mujeres, entre otros. Entonces, estaremos hoy aquí, pero no quería dejar de pasar a dar un saludo, porque el tema de autocuidado para profesionistas que brindan atención a estas mujeres, a sus hijas y a sus hijos, es fundamental. Tenemos como autoridades, como funcionarias y funcionarios que somos, la responsabilidad legal de apoyar en los temas de la prevención y la atención de la violencia, pero eso no implica que sea a costa de nuestra propia salud física, mental y emocional. Entonces, agradezco muchísimo que junto con la Subsecretaría de Prevención de la Violencia, y está aquí, por eso nuestra subsecretaria Ana Liliana Sánchez Cortés, quien moderará la mesa, dado que yo estoy aquí en Pinotepa, y que nuestra psicóloga, a quienes seguramente la mayoría de ustedes que se están conectando conocen, Elizabeth Zenelli, pues nos va a hablar sobre estos temas. ¿Cuáles son las etapas del agotamiento? ¿Qué es el síndrome de burnout? ¿Qué significa que a veces hay situaciones de violencia que vive una usuaria y que pueden detonar en la profesionista que la ayuda también un proceso que si no se cuida podría llevarla a una pérdida de equilibrio, de desestabilización y a una pérdida de su bienestar emocional? Entonces, porque el hecho de que trabajemos en la Secretaría de las Mujeres o en la Secretaría de Salud o en la Fiscalía no exime que nosotras también vivimos en una sociedad, en un orden patriarcal. Todas nosotras, en distintos grados, también hemos sido objeto de violencias, de distintos tipos, violencia psicológica, de discriminación, de maltratos. Y es muy importante cuando brindamos atención a una mujer víctima de violencia, a sus hijas e hijos, que lo hagamos desde un lugar emocionalmente sano, para que podamos ayudar adecuadamente. Existen, desde luego, protocolos y próximamente les estaremos dando la capacitación de cómo quedó finalmente el modelo estatal de atención a mujeres en situación de violencia, que ya fue aprobado en el marco de la última sesión de nuestro Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia que preside el gobernador. Entonces, ese modelo ya está. Eso significa que
ya todas las instituciones que nos dedicamos a apoyar a mujeres en situación de violencia, a sus hijas e hijos, tenemos claros las rutas de atención, los protocolos, independientemente de cuál es la ventanilla a través de la cual entra una mujer en violencia, ¿no? Sea porque fue a una clínica de salud, sea porque se presentó en la fiscalía, sea porque fue un CEJUM, sea porque se acercó a un CDM, a una IM, a nuestro centro PAIMEF ESMO. En fin, no importa cuál sea la ventanilla, que se le brinde el mejor servicio, que no haya revictimización, que se pueda verificar el estado emocional y de salud física, también de sus hijas e hijos, porque normalmente, como ustedes saben, en el ámbito de la violencia familiar, aunque la violencia de manera directa fuera solamente contra la mujer adulta, hay siempre repercusiones a nivel de hijas e hijos, etcétera. Sin embargo, como decía, es muy importante que hagamos esto tomando en cuenta nuestro propio autocuidado como profesionales, como servidoras públicas, como profesionistas que estamos apoyando en estos procesos que van desde la contención emocional en un momento de crisis, hasta desde luego la orientación, el acompañamiento jurídico, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento médico en algunas ocasiones. Entonces me da muchísimo gusto que vamos a tener este tema aquí. Le agradezco a la subsecretaria Ana Liliana quien va a estar moderando y haciendo las preguntas tanto del público como pues las preguntas especializadas para que hoy nos quede más claro cómo identificarlo y qué hacer para promover también nuestro autocuidado. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, maestra. Se encuentra con nosotros la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género, quien va a ser la que modere el día de hoy. Voy a la reseña curricular de la maestra Elizabeth Zenelli Monterrubio. Ella es licenciada en psicología, con maestría en psicología aplicada. Ha tomado diplomados en temas de violencia familiar y derechos humanos, atención e intervención psicológica con perspectiva de género y derechos humanos ante las violencias, fundamentos clínicos de la terapia cognitivo-conductual, tiene cursos en feminismo y autonomía de las mujeres, en detección, manejo primario y prevención del abuso sexual infantil, sensibilización a las drogas, 10 recomendaciones básicas, atención presencial de primer contacto. Dentro de su experiencia laboral se encuentra como es psicoterapeuta en la práctica privada desde el 2011, con atención a población adolescente, adulta e intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Es ponente, es capacitadora, conferencista, tallerista y asesora en la ruta de seguimiento de atención de la violencia y canalización del primer contacto del Centro PAIMEF desde el 2016, que era IMO, hasta la actualidad que se conforma como Secretaría. Y ahora se encuentra adscrita a la Dirección de Promoción de Derechos e Igualdad. También ha sido catedrática de la licenciatura en Psicología, Pedagogía y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en el Centro Psicológico con Perspectiva de Género desde el 2018 a la actualidad. Terapeuta de la carrera de Psicología en casos de violencia de género y violencia escolar, a cargo del coordinador de la licenciatura del YESO, donde también participa como sinodal de exámenes profesionales de la carrera en Psicología. Adelante, Zenelli, por favor. Muchas gracias, licenciada Sara, muchas gracias, maestra Edna, maestra Ana, muchas gracias por esta mañana acompañarnos todas y todos ustedes. Quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles que esta mañana puedan acompañarnos con su valiosa presencia. Es muy importante generar redes de apoyo entre nosotras mismas para que justamente podamos visualizar cuáles son las situaciones a las cuales nosotros y el personal que está atendiendo los casos de violencia de género se encuentran. Muchas veces no se visibiliza y en algunas ocasiones sentimos que somos la mujer maravilla, ¿no? O el hombre maravilla en los casos de los compañeros. Y pensamos que no, que podemos todo, que sabemos todo, que conocemos todo, pero siempre es importante volver a mirarnos, volver a conocernos. Y el día de hoy yo creo que un tema que necesitamos sensibilizar y profundizar es esto, el autocuidado. ¿Por qué en profesionistas que atienden casos de violencia? Para esto es necesario hablar primero de la palabra intervención. Muchas de las veces cada uno de nosotros, de nosotras,
se ha convertido feminista con su propia historia, ¿no? Desde la infancia, desde la adolescencia, en la juventud, nos hemos encontrado con algo que no ha cuadrado en nuestra vida, ¿no? Y que de repente decimos, esto no es normal, yo creo que esto es diferente, yo creo que esto es raro, ¿no? Y de alguna manera cada uno de nosotras, de nosotros, hemos intervenido desde afuera o ya ahora trabajando en estos temas, porque es muy necesario que se visibilice todo el trabajo que se hace en los centros de atención, en el centro PMF, en la fiscalía, en el CEJUM, en los demás lugares. A veces es complicado porque las personas que están externas a estos lugares de trabajo no conocen el funcionamiento, ¿no? Y a veces se cuestionan en muchas situaciones donde, yo creo que no se hace nada, no se hace justicia. Pero si al menos un día estas personas nos acompañaran a este seguimiento que se da, a esta atención de casos, a esta ruta de violencia, yo creo que sería muy interesante, ¿no? Y ya que justamente hablaba María Laura Razari en el 2014, ella es investigadora y ha trabajado con víctimas de violencia de género, hizo un libro que a ella pues en ese entonces le puso cómo salir del maltrato. Quiero empezar con esta frase, dice, poner en palabras lo que nos pasa es el camino para desandar o volver del más difícil de los recorridos que nos condujeron al exilio de la violencia. Esas son las conversaciones privadas. Las personas que trabajamos desde un primer contacto con las víctimas de violencia somos las primeras que les debemos escuchar con empatía, con atención, centrarnos en la manera en cómo la persona acude a ti. Hay que tomar mucho en cuenta que las mujeres que llegan a los centros de trabajo donde estamos, no llegan porque ellas digan, bueno, voy a llegar y voy a hacer esto y voy a decir, voy a mentir. No, al contrario, a estas mujeres les costó demasiado decidir entre su vida, entre la comodidad, entre la situación que están viviendo, entre la desensibilización, entre decir, tengo solamente media hora psicóloga, me escapé de la casa, él fue a comprar algo, yo vine porque necesito ayuda, ¿no? Y está la psicóloga y está la abogada y queremos reconocer y, díganos la violencia, esta parte. Y a lo mejor no sabemos que 2 minutos le pueden salvar la vida a esta mujer. Y algo que hay que empezar a visibilizar es que todas las personas que son profesionales en este tema necesitan empezar a desarrollar acciones de diversa índole. Hay 3 niveles de los que se han manejado en atención a las víctimas. El primero es la sensibilización de la prevención de la violencia, el rechazo de la violencia y la formación específica. Es muy importante que antes de entrar a estos temas o ya estando trabajando en estos temas podamos justamente hablar de la prevención. Y muchas veces dicen, bueno, es que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero no se trata de eso. Cualquiera de nosotras, de nosotros, está en la mira, está en la situación de que pueda volverse también una víctima, siempre y cuando no exista esta prevención y este rechazo de la violencia, porque una vez que tú empiezas a trabajar en atención a las mujeres, no nada más se centra en los centros de atención, sino en todas las cosas, en las comunidades, en los lugares donde se haya necesidad, donde lejos a kilómetros de aquí hay mujeres que ni siquiera hablan nuestra lengua, pero también tienen una necesidad, donde se necesitan traductores, pues justamente es tener esta formación específica, donde podamos aprender a intervenir con estas mujeres, donde podamos abordar esta sobrecarga, esta desvalorización y esta culpa que ellas tienen. Porque ellas conocen un contexto natural de violencia. En su vida, para ellas ha sido normalizado, ha sido aprendido, ha sido conectado con lo que ellas son. Entonces, para ellas es normal el decir, bueno, yo pensé que así debe de ser, ¿no? Porque yo le correspondo a un hombre, yo le correspondo a una persona, le correspondo a una religión, le correspondo al Estado. Cuando realmente necesitamos visibilizar que estas personas que estamos sumergidas en esta tensión de la violencia de género, nos enfrentamos a situaciones y circunstancias muy adversas. Y mucho de esto es la sobrecarga emocional, el desgaste físico, emocional y mental que esto implica. Porque empezar a escuchar las historias de vida, parecía que estas mujeres es diferente actor
en un mismo escenario, ¿no? Y empezamos a analizar desde estas partes las modalidades del daño que ellas están viviendo. Empezamos a mirar las necesidades que ellas tienen. Pero mucho de esto a través de los síndromes que se dan en los profesionales, como la fatiga de compasión, el trauma vicario, el estrés postraumático secundario, el síndrome del quemado, que lo conocemos en un burnout, ¿no? Esta parte es necesaria empezar a visibilizarla. Cuando las personas que están atendiendo se necesitan equilibrar en estas funciones, actualmente ha cambiado mucho la dinámica en cómo se está atendiendo a la población que sufre violencia de género, a las usuarias, a sus hijos, a sus hijas. Porque ayer justamente que hacía un acompañamiento a la fiscalía, veía yo cómo están los MP, cómo están todos actuando, traen su careta, o sea, es algo muy fuerte, la gente tiene que ir, estar esperando, atenderse. Si es de verdad entre los profesionales y entre las autoridades, buscar ese equilibrio y el autocuidado, porque estamos en tiempos donde un cubreboca, ¿no? Una careta te está salvando de que tú puedas tener un contagio. Y ahora, desgraciadamente, esta parte de la violencia se ha multiplicado porque si anteriormente que las teníamos presenciales, atendiéndolas, acompañándolas, viendo, atendiendo su caso y seguimiento, ahora con esta situación del acercamiento, de que no hay una distancia, de que no podemos estar juntos, no se puede llenar tanta gente, imagínense cuánta necesidad hay. Y esto quiero que lo visibilicemos y que empecemos a darnos cuenta acerca de las situaciones. Vamos a empezar con uno de los primeros, que esto regularmente le pasa al 60% de los profesionales, la fatiga de compasión. Esto es muy importante porque muchos de nosotros, la atención empieza a generar lo que escuchamos en los primeros contactos, lo que escuchamos en las historias de vida, en las entrevistas, en las sesiones, empieza a generar un gran pesar y un gran dolor. Y entonces, a veces nos indignamos, entra esa rabia, ¿no? Yo fui parte del centro PAIMEF y como les decía, yo atendía los casos de adolescencia, pero también estaba en guardia de las mujeres adultas. Y en esta situación no nada más era una violencia que se tenía que atender, se tenía que visibilizar la violencia familiar, la violencia sexual, la violencia escolar, la violencia feminicida. Y a veces cuando los adolescentes, cuando las mujeres, cuando los niños te empiezan a contar qué fue lo que ellos pasaron, qué fue lo que ellos vivieron, en ese momento empieza una indignación, empieza una ira, una rabia, porque dices, ¿cómo es posible que exista gente tan mala, personas tan malas? Y empezamos a identificarnos con la víctima de tal manera que empezamos a ser como una esponjita, absorbemos el sufrimiento y el dolor de la víctima. Y empezamos a preocuparnos y empezamos a desbordarnos, ya comió, ya tendría esto, ya llegó. Y todo eso empieza como un pequeño copo de nieve y empieza a crecer hasta convertirse en una avalancha. Y hasta hay un momento donde decimos, queremos agredir a la víctima, al agresor, ¿no? Nos entra esa indignación y como rabia decimos, quisiera destruir, ¿no? Obviamente en los casos, cuando a mí me tocaba escuchar lo que eran las violaciones sexuales, los abusos sexuales, esta parte de los golpes, estrangulamientos, cómo los padres golpeaban a las hijas, a los hijos, a la madre, a borde de que la señora estaba a punto de morir. Son situaciones que dices, ¿cómo es posible que las y los adolescentes estén viviendo en núcleos como este, ¿no? Y te empiezas a cuestionar y a enojar y de repente algunas llegan heridas, algunas llegan sin partes de su cabello, quemadas, lastimadas. Y eso empieza una indignación, pero esta fatiga de compasión tenemos que tener mucho cuidado, porque de tanto estar absorbiendo, va a llegar un momento en que el profesional, la profesional, llegue a un tope.
y empieza, de la nada puede empezar a llorar, de la nada puede empezar a hablar, de la nada puede decir, ¿sabes qué? Una vez, ¿no? En casos de investigación con otras maestras me decían, hay que tener mucho cuidado porque hay un momento en el que incluso las personas que están acompañando estos seguimientos, llega un momento donde dicen, quisiera morirme, ya no tengo ganas de levantarme hoy. Y eso justamente genera una condición donde más allá de quedarnos en un seguimiento, empieza a haber un desgaste emocional y un desgaste físico, porque van acompañadas, van lastimando, ya es como decir, de ahí viene el trauma vicario. Esta persona o el profesional, la profesional, comienza a manifestar síntomas de ansiedad, tensión, pánico, miedo, y empieza a sentirse traumatizada, molesta, herida por la experiencia y empieza a sobreidentificarse con la víctima. Y curiosamente este trauma vicario, como su nombre lo dice, todo lo que la víctima siente lo empieza a sentir la profesional o el profesional. Esa indignación, ese miedo, muchas veces en lo largo de esta trayectoria, digo, no es nada fácil estar primero del otro lado al escuchar a los violentadores y al escuchar a las personas que han asesinado a las mujeres, ¿no? Y también estar del lado de escuchar a la víctima, también se reproducen un montón de síntomas donde muchos de nosotros sentimos que no respiramos bien, nos sudan las manos, nos sentimos tensos, nos sentimos nerviosos, comenzamos a sentir miedo. En algunos casos, regularmente en lo que es la violencia sexual y la violencia feminicida, justamente estas profesionales se desgastan tanto con este trauma vicario que ya atendieron, fueron a denunciar, fueron a la fiscalía, dieron seguimiento, se están atendiendo en las sesiones y de repente pareciera, me decían muchas de ellas, es que yo siento que sueño lo que le hacen a mi víctima, ¿no? O escucho la voz del violentador, ¿no? Y esos son traumas que de alguna manera empiezan a experimentarse y empiezan a generarse, ¿no? Y entonces yo le decía a algunas de ellas, yo decía, es importante que lo comentes con tu terapeuta, que lo comentes con tu psicóloga, porque te estás sumergiendo. Estamos hablando de que a lo mejor se están trabajando con 10, 16, 20 casos diarios de abuso sexual, ¿no? Diferentes niños desde 0 meses hasta 18 años, niñas, niños. Y entonces es cada revisión de carpeta, cada revisión de casos, eso va experimentando un trauma, va experimentando una sobrecarga. Y esto puede también ir cambiando porque muchos de nosotros empezamos a generar un estrés traumático secundario. ¿Por qué secundario? Porque no somos las víctimas directas. De alguna manera también somos víctimas indirectas como profesionales al escuchar, al conocer, al estar exactamente en porque cuando ellas te cuentan, tú te transformas en una oreja, te transformas en ojos, te transformas en cerebro para poder justamente escucharles. Y estas personas que estamos tan sumergidos, porque no es nada más mente, cuerpo y alma, es estar con tus 5 sentidos, es conectarte con esto y empezamos a mirar justamente síntomas de tensión, de ansiedad, de pánico, sensación de vulnerabilidad o desprotección, ¿no? Y esta persona que sufrió el síndrome del estrés postraumático, pues lo manifiesta abiertamente porque es la víctima la que sufrió directamente este impacto, ¿no? Hay un caso que en la Sierra Sur fuimos a atender donde la chica salió de la escuela, pasa un vecino, la jala, ella dice, lo único que yo sentí es que mi vida ya no iba a regresar. Ella se agarra de un alambre de púas, fue lo que la salvó. Toda su mano, esta parte de sus manos quedaron desgarradas por el alambre de púas, literal le quedaron como llagas, mientras el tipo le estaba jalando la ropa, la estaba desvistiendo, ella gritaba. Fue en cuestión de segundos, de verdad, estamos hablando de que estamos en la carretera, no hay nadie, es un abuso total de poder de un adulto mayor, ella justo estaba por cumplir 18 años, y pasa una camioneta de los vecinos. Cuando ven la acción los vecinos no pensaron
bajan corriendo. El señor lo único que hace, el agresor, es correr, se fue hacia el monte. La chica quedó súper lastimada de las manos y no es nada más eso, es el acto, es la acción, los síndromes. Y eso empieza a generar un estrés. Cuando ella obviamente en primer contacto, en la entrevista, te lo cuenta a ti, a la abogada, al MP, a la persona que está atendiendo, pues para ellas revivir ese momento y para ti escucharlos es algo que te impacta, que no nada más está tocando tu oído y tu razón y tu conciencia, sino está llegando directo a tu mente, a tu cuerpo y a tu alma. Y con esto quiero decir, yo sé que hay casos más terribles, donde hablamos de agresores que revisan las vaginas de sus parejas, donde hablamos de agresores que con un chile caliente las revisan, donde hablamos de que revisan sus cuerpos, a qué huelen, donde hablamos de agresores que las marcan con cigarros, que las marcan con cuchillos. Y todo este tipo de situaciones, pues estamos hablando de agresores que no nada más son agresores naturales, sino son agresores psicópatas. Y que está enfrentándose justamente a una situación donde hablamos de sensaciones de vulnerabilidad. Y todo esto que escuchamos, eso solamente podemos hablar un poquito de violencia sexual y de violencia física. Pero hablar de la violencia sexual en niñas, en adolescentes y en mujeres es transgredir sus cuerpos. Va más allá de que digan, ay, estamos tan, nuestra sociedad mexicana está tan machista, tan misógina, tan patriarcal, donde decían, ay, pues ella quería, ella me hablaba. Y estamos hablando de niñas de 3 años, ¿no? Que ella me sedujo, donde no hablamos de una conciencia plena. Y justamente empezamos a mirar este triángulo del rescatador. Las personas profesionales que atendemos estos casos pasamos a veces por este triángulo. ¿Por qué es un triángulo? Porque primero comenzamos y llegamos en la actitud de rescatadores, ¿no? De rescatadoras, que implica salvar a la víctima, su vida, querer resolverle todo, sobre involucrarnos, protegerla, sobreprotegerla y de empezar a decidir y vivir por ella. Ojo, cuando empezamos a hacer esto estamos invalidando los derechos de la víctima, porque nosotras como profesionales no podemos decidir qué acciones van a tomar ellas. A lo mejor en algún momento decimos, ya señora, denúncielo, vamos a poner una manta y a decir que este es un violador, vamos a decir que esto está bien, es correcto, pero no podemos decir y decidir por la víctima, porque estamos sobrepasando la decisión de la víctima. En segundo está la actitud del persecutor o persecutora. Sentimos enojo, nos molestamos, estamos todo el tiempo. Señora, decídase, es tiempo de dejar al agresor. Usted está mal, mire, valórese. Usted está mal, necesita terapia. Y estamos presionando a las usuarias, ¿no? Y empezamos a presionar y a veces las hacemos sentir tontas, sentir que ellas no pueden decidir por ellas mismas o culparlas. En muchos casos hay situaciones donde, pues señora, es que también usted no le calentó la comida. Ay, señora, pues si es su mujer, su esposa. ¿Cuántas anécdotas a veces entre las compañeras nos decimos, ¿te acuerdas cuando fulanito de tal en la audiencia tal dijo, pues señora, es que usted tiene la culpa, ¿para qué anda hablando con el vecino? Y entonces es ahí donde decimos, híjole, nos falta lo que es la perspectiva de género. Porque no podemos estar culpando a las mujeres por todo lo que les pasa, pero nos volvemos persecutores, perseguidores, que sería el sinónimo de esto, ¿no? Presionamos, ya señora, ya es el tiempo, ya es el momento, ya, y estamos constantemente. Y después pasamos a un tercer punto donde la actitud de víctima es, híjole, me siento culpable por ella, no sale adelante, no le echa ganas a su proceso. Híjole, ya regresó con el agresor, ¿no? Y hasta a veces tenemos nuestras claves, ay, amiga, date cuenta, ¿no? Decimos entre, y no es, amiga, date cuenta, es amiga, estoy aquí, te voy a acompañar, mujer. No es que yo voy a decidir por ti, porque tenemos ese miedo de herir los sentimientos de la víctima, ¿no? Y también tenemos el miedo al enojo de la víctima y queremos agradarlas y ser reconocidas como salvadoras, como salvadores, cuando nuestro trabajo es solamente dar el acompañamiento a estas mujeres.
es trabajar en su autonomía, es trabajar en su empoderamiento. No podemos estar volviendo dependientes a las usuarias de nosotras, ni de nosotros. Porque llega un momento que esto es un proceso y por los tiempos, por la atención que se da, pues justamente son terapias breves, terapias centradas en soluciones, donde se tiene que atender justamente la situación de violencia por la que está atravesando. Por eso es importante empezar a mirar y empezar a aprender nosotras y nosotros sobre cómo vamos a detectar estas principales emociones y que estas principales emociones nos empiecen a hacer una capacidad de respuesta y una calidad del contacto con las mujeres víctimas de violencia. Porque esto, si no lo atendemos, si no lo miramos, comienza a generar problemas de contención. O sea, ya no soy yo como profesional, ya no soy yo como persona, porque mis emociones que no se permiten sentir, las voy a proyectar en la mujer víctima de violencia sin darme cuenta. Y como les digo, esto es un hilo muy delgado. En cualquier momento tú o yo podemos ser víctimas de violencia, pero a veces por estar en el otro lado acompañando, nos quedamos calladas, ¿no? Por estar en el otro lado acompañando, decimos, no, yo no pasa nada, yo estoy bien, todo está bien, hoy soy Wonder Woman, hoy soy Mujer Maravilla, hoy soy señorita autonomía, hoy soy señorita empoderamiento, hoy, no sé, mujer empoderamiento, niña empoderamiento. Pero no se trata de eso, sino más bien es de darnos cuenta. Porque dentro de estas emociones que se representan en la vulnerabilidad, empezamos con ese sentimiento de miedo, de ternura, de amor, compasión, y las que representan fuerza, en cambio, pues es el enojo, la autosuficiencia, la asertividad. Entonces necesitamos generar un equilibrio para que justamente nosotras y nosotros como profesionales podamos detectar con qué grupo de emociones nos sentimos más cómodas. Porque a veces hay mujeres que en su vida han tenido un abrazo, o sea, a veces en los procesos psicológicos obviamente empiezan a salir cosas de su pasado, cosas que empiezas tú a entender sus historias de vida. Y que en el hecho de que tú como acompañante, terminado la sesión, les puedas regalar un abrazo, les puedas regalar un gesto de amabilidad, ¿no? Con el hecho de decir, aquí estoy escuchándote. Para ellas es importante porque en su vida muchas de ellas nunca fueron escuchadas. Y a partir de esto es importante explorar y permitirnos sentir también estas emociones y empezar a justamente hablar de la salud emocional. Esta salud emocional nos va a implicar identificar, aceptar y permitirme sentir las emociones, lo que estoy viviendo. Ojo, siempre nos han enseñado, cuidadito, tú lloras con la víctima, ¿no? Porque tú eres la psicóloga, ¿cómo crees que te van a ver mal? Obviamente estamos hablando de un proceso de contención que estamos trabajando con ellas. Pero es importante que si en ese momento tú consideras que hay que dar un abrazo, hazlo. No puedes tampoco ser indiferente ante el dolor de las demás mujeres. Y algo que hay que empezar a poner atención, pues justamente no todo lo que hablamos es malo, ¿no? Decir, ay, estoy mal, creo que también tengo problemas. No, estas situaciones de vida empiezan a generar en nosotras una resiliencia vicaria. Y eso es, de alguna manera, esto es proactivo y eso es contundente porque también en estos aprendizajes de vida tan importantes, porque no es nada más a nosotras las salvadoras las que atendemos, no, es lo que esas mujeres están dejando en tus oídos, en tu mente, en tu corazón, porque de alguna manera esto te ayuda a mantener esperanza y confianza y fe de que la usuaria va a salir adelante y empieza a incrementar en ti algo donde dices, uff, mi primer caso de éxito, ¿no? Ya atendí a esta mujer. Cuando vas y estás en el MP y estás en la audiencia y ganas y ves que la usuaria cambia su vida y ves que empieza a ver algo diferente y ves que hay un acompañamiento propicio y ves que la usuaria no te ve con cara de, ay, no, ahí viene mi psicóloga, ¿no? O ahí viene mi abogada. O, ay, Dios mío, ayúdenme, ¿no? Sino, muchas de ellas dicen, ay, hay temor, hay miedo, ¿no?
Y en esto también es importante que se invite a la persona profesional que atiende mujeres de violencia, que los recursos que va generando son recursos emocionales, son recursos personales, son recursos sociales, la fuerza, esta enseñanza, cuando ella va trabajando con las mujeres víctimas, se empieza a valorar también dentro de estas circunstancias que estamos hablando de que está floreciendo tanto en ti como en la usuaria. Supongamos que hay un desierto, no hay capacidad para que se pueda hacer una vida y para que pueda florecer algo. Sin embargo, en medio de esa sequedad, en medio de esas circunstancias, no sabemos que lo que hace bello al desierto es que guarda agua dentro de él. Y entonces esa es una esperanza de vida donde tú siembras una semilla y donde tú, esa usuaria y tú empiezan a tener esos recursos y esas fortalezas que no se esperaban y que también empieza a generar un aprendizaje de vida. Entonces sí es importante mencionar esto de los síndromes, pero también no todo es perdido. También hay una ganancia, hay esta resiliencia vicaria. Y esta resiliencia vicaria nos permite profundizar. Y como les digo, en cualquier momento tú puedes ser víctima de violencia o has sido víctima de violencia. Pero por estar de este lado en la atención, tú dices, no pasa nada, todo está bien, yo voy a continuar, voy a estar fuerte. Ojo, puede que estés atravesando una situación de crisis porque no estamos exentas. Y ese es el momento también de decir, ¿saben qué? Esto me está pasando. Estoy indispuesta, estoy cansada, no me siento bien, no me siento escuchada, no me siento acompañada, no me siento atendida. Y por eso no quiere decir que seamos menos. Al contrario, estamos reconociendo que en nuestra humanidad algo está cambiando. Y dentro de esto es justamente entender, ¿no? Esto que es el autocuidado, esto que me permite a mí empezar a hacer acciones que me realizan a mí un bien, que me realizan justamente aprender a controlar estos factores internos y externos de riesgo. Esto que compromete mi vida, mi integridad física o psicológica. Y esto que me permite a mí tomar el control del impacto de estas emociones y de lo que se pueda ocasionar. Porque, ojo, si nos envolvemos tanto en la violencia y de repente perdemos el centro de lo que nosotras somos, empieza a generarse un descontrol. Porque entonces ya no estás viviendo tú desde tu perspectiva, sino que estás viviendo tú la perspectiva de otras. Y entonces si tú no estás en tu centro y no estás acomodada, no estás en conciencia, no estás en tiempo, no estás en tus esferas cognitivas, en tus esferas mentales centrada, no vas a poder dar esta contención, no vas a poder dar este seguimiento. Y empezar a hablar de este autocuidado, pues es justamente esta capacidad de que tú puedas elegir libremente la forma más segura de trabajar. Porque estos factores tienen que ver con cómo se va a afectar tu desempeño, también tiene que ver con accidentes de trabajo o enfermedades, porque generalmente empezamos, las que trabajamos en la atención a la violencia, de repente pasa de que fulana ya se cayó y se fracturó la pierna, y empiezas a checar su historial, ¿no? Y empiezas a ver los casos que está trabajando. Curiosamente, nos enfermamos mucho de dolor de cabeza, ¿no? Nos enfermamos de problemas gastrointestinales, ¿no? Inflamación del colon, la ansiedad, pero es por la somatización de todas las cosas que estamos escuchando y atravesando. Por eso es muy importante empezando a sensibilizarnos en estos factores de riesgo. No nada más es eso, son varios puntos, porque en esta cuestión del autocuidado no se nos enseña desde como una materia, a lo mejor en la universidad, esta cultura de la prevención, sino que tampoco nos dicen, ustedes se van a enfrentar a grandes jornadas de trabajo, ¿no? Y sobre todo si hay pandemia, ¿no? Y de repente las cuestiones laborales, los ambientes laborales, si tú estás en un ambiente laboral propicio, donde hay un ambiente lindo, sano, donde tus compañeras y tú sabes que son equipo y van adelante y todas trabajan a la par, pues eso es algo maravilloso. Cuando tú te encuentras con mujeres así,
créanme que para ti no es decir, "Ay, trabajo", no, es generar y decir, vamos a hacer una red de apoyo, vamos a avanzar, vamos a cambiar, vamos a ser seguras, vamos a tener un ambiente donde todas y todas podamos estar en equilibrio, donde todas nos cuidamos, donde todas estamos juntas. Eso, mujeres, eso es la sororidad. Y es la clave de la cultura de la prevención y del autocuidado. La persona que practica el autocuidado se percibe como una persona valiosa en su condición de ser humano. Y se nos olvida que somos seres humanos y nuestra humanidad también tiene que hacer un proceso de entender estos ambientes y de entender el cuidado y el amor propio. Y hablar de esto, pues justamente es hablar de una gestión personal que implica una postura integral frente a la vida. Cuando yo, bueno, en la práctica privada o en las clases que he dado, siempre empiezo una sesión bueno, con los alumnos y alumnas, ¿no? Hablarles qué son los pensamientos, conocimientos, valores y creencias. Porque muchas de nosotras decimos, bueno, aquí pues no pasa nada, este es trabajo, mira, ¿no? Pero más allá de esto, necesitamos gestionar profesionales, yo como profesional necesito darme cuenta que la postura a la que yo me encuentro es una postura integral. No podemos decir que nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo está bien si algo se está manifestando. Ahora, hablar de emociones, hablar de afectos, hablar de carácter, es hablar de bienestar. Y bienestar es en todos mis ámbitos, ¿no? Yo recuerdo un catedrático y catedráticas que tuve en la maestría donde decían, ustedes son psicoterapeutas en formación. Por lo tanto, lo que concierne a la maestría, señores, de la entrada de la puerta hacia el salón, adelante. Lo que concierne a su vida privada, a su vida emocional, a su vida sentimental, a lo que sea, va para afuera, ¿no? Y estas conductas y elementos de protección personal, que sus siglas serían EPP, es el cuidado de enfermedades profesionales, es controlar nuestro peso corporal, porque curiosamente estamos en atención a la violencia y no sé qué pasa con los cuerpos de las que estamos en atención, ¿no? Porque una de dos, o hay un incremento de peso o hay una baja de peso tremenda, porque también dejamos de alimentarnos, no comemos a nuestras horas, no dormimos a nuestras horas, no hay una cuestión sana de realizar pausas activas en el trabajo. Y entra una y sale otra, y entra una y sale otra, y a ver, ¿no? Tenemos una hora, yo creo que se le puede dar una atención continua bien especializada en 50 minutos, en atención a eso, en lo que vas, recibes a la otra usuaria, descansas, tomas un poco de agüita, te echas un poco de aire, vas al baño, porque también se presentan muchas infecciones en vías urinarias, porque las compañeras están, híjole, la que sigue, ya llegó esto, ya llegó la otra, oye, fulanita, ¿ya fuiste al baño? No, ¿no? Y ya cuando ves 3, 4 días, ¿sabes qué? Ya no aguanto el dolor. Y empezamos con eso. No realizamos esas pausas activas en el trabajo. Y entonces empezamos a decir, y mi amor propio, y lo que yo soy, y lo que yo creo, y lo que yo digo, porque sí, a las usuarias les mostramos esta parte fuerte de nosotras, pero ¿qué pasa cuando nosotras no tenemos estos principios de autocuidado? Esto del autocuidado enfatiza la responsabilidad personal y esto nos va a ayudar a disminuir conductas de riesgo, no seguras. Y a que nosotros empecemos a aumentar estas conductas seguras y empezamos a prevenir sucesos no deseados. Como les digo, el cuerpo, si tú no lo hablas, si tú no lo trabajas, va a manifestarlo y va a salir por alguna parte. Llámese neurodermatitis, llámese diarrea, llámese vómitos, llámese dolores de cabeza, llámese dolores de cuerpo, en espalda alta, en espalda baja, tensión. Porque no lo hablo, no me lo manifiesto, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo y solamente ahí se queda. Y estos factores que tienen que influir en la conducta segura, primeramente, yo sé que hay factores externos que necesitamos el trabajo, porque a veces tenemos deudas económicas,
También tiene que ver mucho las relaciones con el equipo de trabajo, por eso es importante. Somos un equipo y trabajar en casos de violencia, justamente hasta los agresores se ríen, ¿no? Porque dicen, ay, ¿a poco tú les crees que ellas allá adentro sí son amigas todas? Sí se llevan. Nadie habla mal del trabajo de nadie. Nadie se roba tus ideas. Nadie aporta. ¡Ojo! Los mismos agresores dicen, ay, no, psicóloga. Si supiera cómo son allá, no. Ojo, muchas de las cosas que pasan también es que empezamos a sentir alta exigencia por metas. Números, 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 números. Ajá, los números. ¿Y las víctimas? ¿Y la persona que está atendiendo? No sirve de nada que venga y le des, sí, el primer contacto en 5 minutos y, ay, mire, señora, usted ni es víctima de violencia, mejor vaya ya, ahí al centro de salud, ahí la pueden atender. Y a lo mejor no pusimos atención en el discurso de la usuaria. Y empezamos a ser autoritaristas. Mira, ojo, estamos ahí, somos servidores públicos, somos servidoras públicas. Nuestro trabajo es dar la atención a las personas que lo estén solicitando. Si por un servicio particular la gente paga y tú te desvives y estás haciendo y das un trabajo y eres puntual y llegas a buena hora y estás pendiente de los casos, ahora dicen, pues es que es justamente porque es público. Tenemos que empezar a cambiar esa conducta porque no nada más es esto, ¿no? Sino también es hablar desde los factores internos, ¿no? Porque muchas veces llegamos al trabajo y empieza justamente preocupación, porque a lo mejor como madre dejaste a tu niño, a tu niña enferma, ¿no? Empieza un desgaste de la autoestima, empieza a generarse una baja de motivación, empieza a generarse una desmotivación. A veces tienes deseos deprimidos y dices, bueno, es que hubiera sido mejor vendo otra cosa. Y empiezan muchas cosas donde dices, hay momentos en que las profesionales empiezan pues justamente a tener deseos reprimidos, ¿no? Y yo creo que a veces solamente estamos juzgando, ¿no? Somos duros, somos duras. A veces en cosas tan insignificantes nos preocupamos más por una terminación conceptual que realmente por atender a la persona que está solicitando la atención, ¿no? Y ese tipo de situaciones, pues bueno, nosotras necesitamos dos claves importantes en esto. Y esta cuestión de autoestima, pues es empezar a mirar el grado de valor que tengo hacia mí. Y es empezar a hacerme cargo y responsable de mis actos, no de los de mi compañera, no de los de mi coordinadora, no de los de mi jefa, no de los de mi directora, sino de mis actos. Y esta comprensión de autoestima, del grado de valor, de esta importancia, pues justamente es empezar a tener este autocontrol y esta capacidad para que justamente pueda entender que hay una recompensa inmediata. Sí es importante que seamos audaces, rápidas en ganar tiempo, en hacer recompensas significativas, pero también es importante que ante esta situación vayamos a la par con nuestra salud, con nuestro personal, con nuestro bienestar laboral, con la calidad de vida familiar. Y algo que he aprendido, yo empecé a los 21 años a trabajar en casos de violencia, yo atendía a agresores, y esta cuestión es mirar, ¿no? Que lo que pasa adentro de la institución es institucional. De la institución para afuera, tu vida, tu perfil, tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, los lugares que tú visitas, a donde tú vas, eso es aparte. Cuando tú entras al lugar, tú te conviertes en el profesional de la salud, en el profesional de la atención, en la profesional de la atención. Y es importante aprender a dejar afuera lo que es nuestra vida privada. Sé que a veces, porque son cargos públicos, justamente, pues llegan las personas de la comunidad, llegan las personas que son cercanas y a veces, es que
ay, es amiga de mi agresor, ¿no? O es amigo de mi agresor, o conoce a esta persona. Ojo, nosotras tenemos que decir, sí puedo, no puedo atender, o simple y sencillamente doy la atención como profesional, no comento porque a veces sucede esto, ¿no? Y estas actitudes que desfavorecen la prevención, que favorecen, perdón, a la prevención, pues es justamente el autocuidado, la responsabilidad de que esto, mi responsabilidad como profesional, hasta dónde impacta, hasta dónde llega, hasta dónde está generando un eco, hasta dónde está generando algo proactivo, hasta dónde está generando un aprendizaje significativo, vamos, que de verdad pueda cambiar la vida de estas personas. Las personas a lo mejor a veces llegan y dices, ni siquiera es víctima, ¿no? Y son las personas que dicen, no, ahí no me atendió bien, no me trató bien, no me hizo. Señora, ¿qué vino? No, pues yo nada más vine a ver porque a mi vecina le están pegando, ¿no? Y dice, señora, se le tiene que explicar, mire, tiene que venir su vecina, ¿no? Ser pacientes. Porque a veces sí, hay personas que son muy demandantes. Y tú ya tienes la fila de los primeros contactos, que a veces hay días en que te llegan 6, pero hay veces que te llegan 15, 20 personas. Y a lo mejor la pareja que está de guardia o las contenciones que tienen que dar, pues se tiene que buscar el espacio y el lugar. Y a veces esto necesita una motivación, más allá, una automotivación. Ponerme en claridad. Bueno, vamos a tener la mejor de las actitudes, la mejor de las acciones, la mejor de los hechos. Y de ahí es importante empezar a ser sensibles en la contención emocional y psicológica. Y a veces eso es donde topamos, ¿no? Porque decimos, ay, contención, ¿no? Nos suena así como de, pero yo qué voy a hablarles de mi vida a mis compañeras, a mis compañeros. Nos cuesta, ¿no? Abrirnos. Y obviamente, pues en estos pasos para el autocuidado, necesitamos en primera autoevaluación personal. ¿Qué significa esto? Es que yo, persona, identifique mis conductas de riesgo. Yo necesito autoconocimiento, por lo tanto necesito saber qué necesito cambiar o qué necesito mejorar. Y si a lo mejor yo no tengo esa visión tan clara, tan amplia, es a lo mejor pregunto, me acerco con alguien de confianza y le digo, ¿no? Oye, ¿tú cómo ves mi desempeño? Así sinceramente, no como amigas, dime. Y a lo mejor la amiga te va a decir, no, pues todo bien, amigui, ¿no? Y a lo mejor la puede decir con otra persona, oye, quiero que seas sincera, quiero que me digas cómo ves. Mira, la verdad, está pasando esto contigo, siento que estás cansada, a veces es mejor. Nosotras ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué nos cansa, qué nos duele, qué nos molesta? Y de ahí ya viene la parte 2, donde es la autorregulación del comportamiento. Autorregular quiere decir que si algo está ya a punto de explotar, está caliente, lo bajo, empiezo a tener una expresión, un control de emoción, un control de ideas, un control de autoinstrucciones. A lo mejor digo, voy a ser consciente que no estoy actuando de la mejor manera, o sea, también ser sincera, es mejor llegar con las coordinaciones y decirle, ¿sabe qué? Me siento mal, no tengo ganas. Yo sé que de repente a lo mejor decimos, pero ¿cómo voy a decir? ¿Cómo voy a hablar? De repente es fuerte porque de ahí viene formular metas de conducta, donde tú como profesional empieces a alcanzar continuamente nuevas metas, nuevos objetivos personales y laborales. Cuando tú das un servicio de calidad, créeme que tú te vuelves significativo en la vida de esas personas. Porque te los encuentras en la calle, pasan los años y ¡adiós! ¿Cómo van? ¿Ya qué cree? Mi hijo ya terminó la secundaria, ya hizo esto. ¿Qué cree? Ya está estudiando psicología porque usted impactó en su vida. O está estudiando derecho y está haciendo esto. Y de repente empiezas a escuchar esas historias. No todo ha sido tan malo ni todo ha sido tan perdido, ¿no? Sino que hay momentos en que, de verdad, tu manera de cómo te comportes y cómo vayas atendiendo a las personas va a ser un eco en su vida en adelante. Y no quiero decir que con eso te vuelvas en salvadora, ojo, pero tú no sabes en qué momento tú puedes estar sembrando una semilla en esta persona. Y después vienen cambios muy fuertes, muy significativos.
Y hablar de los beneficios de este autocuidado, pues es justamente enfrentar exitosa y positivamente las situaciones adversas. Es empezar a tener una relación cordial en mi trabajo. A lo mejor no me caes bien, y ojo, sororidad solamente es que se pueda llevar en amor, bueno, no en amor, sino más bien que pueda haber un ambiente tranquilo, a lo mejor no somos amigas, pero voy a tener cordialidad contigo en el trabajo. A lo mejor no te voy a contar mi vida ni saliendo nos vamos a tomar un café o a comer algo, pero sí voy a ser cordial contigo. No nos quita nada el buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Con permiso, hasta pronto, hasta luego, ¿no? No nos quita nada empezar a tomar decisiones acertadas acerca de los valores que orientan nuestra vida, porque a final de cuentas estamos respetando los derechos de las personas. Y de verdad, algo que hay que hacer hincapié es que necesitamos una conducta donde sea empática, donde sea empatía. Muchos dicen, ya es ponerte en los zapatos de los demás. Sí, empatía es identificar qué está sintiendo la otra persona en ese momento y que tú te pongas en su lugar, exactamente. Asertividad es decir las cosas de la manera correcta, con la intensidad correcta, de la forma correcta, en el tiempo correcto, porque a veces, ¿no? Nos sale de repente el fuego que tenemos dentro y volteamos y con la mirada a veces ya hacemos sentir mal a las personas. No podemos estar generando este tipo de acciones dentro de nuestros grupos de atención porque entonces estamos violentando a las otras compañeras. ¿Y cómo va a sanar la profesional o el profesional a la persona que llega a la atención si entre lo mismo, en el mismo ambiente se genera esta tensión? Y no hay una práctica empática y no hay una práctica asertiva. Y algo que sí es importante es empezar a ser responsable de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos. Por eso les digo, es importante que en los espacios donde nosotras estemos, a lo mejor no son las condiciones, que quisiéramos, ¿no? Pero a lo mejor en ese cuadrito de 2x2 o de 2x1, donde tú estás con tu espacio, tu computadora, el mueble donde pongas tus cosas, pues sí tener algo lindo, ¿no? Que esté limpio, que huela bien, a lo mejor te llevas tu cafecito, tu agüita, tu té, algo, tus apuntes, estar pendiente, eso va a ser importante, que tú generes esta parte de tu autocuidado, que a lo mejor terminas la cuestión de la consulta y viene la nota de evolución o el, no sé, lo que te encarguen según el manejo adecuado de información, pues también, entonces pongo una musiquita tranquila, alegre, ¿no? Donde yo pueda estar a lo mejor tomando en ese minutito hacer mis cosas. Eso es un beneficio del comportamiento. Y debemos de tener en cuenta que, ojo, no todo nos va a salir bien a la primera, ni ya, por arte de magia, no. O porque decimos, así va a ser, ¿no? Tenemos que perder el miedo al cambio, eso es muy importante, y empezar a analizar la población que nosotros beneficiamos con nuestro servicio. Porque al final de cuentas, esto es un equilibrio. Y entre el trabajo, la sociedad y la familia se necesita un equilibrio. Ni podemos estar dando el 1000% al trabajo, ni podemos quedar bien con la sociedad y descuidar a la familia. Esto tiene que ser un equilibrio. Si esto se rompe, créame, no puede haber una salud mental, no puede haber una salud emocional. Y después vienen las situaciones y después vienen los problemas. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando una persona empieza a sentirse estresada? Necesitamos empezar. Mi querida Danelli, si me permites, está interesantísima tu conversación. Quisiera decir que, fíjate que nos están viendo a través de la vía Zoom, desde Loma Bonita, el CDM de Loma Bonita, Ángeles Almendra, en Putla de Villa de Guerrero, del CDM, Ana Laura Suárez y Blanca Azucena, en Ixhuatán, en Tamazulapan, del Espíritu Santo, allá por la Sierra Juárez, del CDM, el abogado Marcos, en Huautla de Jiménez, nos están observando las compañeras Guadalupe Cerqueda y Felicidad Contreras, en San Bartolo, Coyotepec, aquí en los valles centrales de Oaxaca, Marta Nayeli, en Valle Nacional, nuestra compañera Mónica Santiago,
En San Juan Mixtepec, allá por la Mixteca de Oaxaca, nos escuchan y nos siguen las compañeras Maleinali, Esmeralda, ambas de la instancia municipal de la mujer. En el Oxochitlán de Flores Magón, en la Cañada oaxaqueña, también Fabiola Avendaño nos está siguiendo desde el principio de esta transmisión. Y bueno, quiero también comentar que nos siguen desde Centla, Veracruz, Paula y Yasmín, que están allá en la instancia de las mujeres, pero también nos siguen de la Ciudad de las Mujeres del Estado de Hidalgo, Beatriz Eliud Jiménez, a quienes les enviamos pues un afectuoso saludo, porque es muy importante el tema que nos está tocando nuestra compañera, la psicóloga Danelli, Zeneli. En Cosolapa nos está siguiendo Amparo Villalba, en San Mateo, el Oxochitlán, Montserrat Herrera, en Ayautla, en el CDM, Yasmín Belén, en Santa María Tepaltlali, Gabriela Reyes, en Tehuantepec, hasta el Istmo de Tehuantepec, Yasmín de Chaparro. En el CDM de Cuicatlán también nos están siguiendo a través de la vía Facebook, y en San Raimundo Jalpan también desde el Facebook. Y pues un abrazo también para nuestra compañera, nuestras compañeras de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que nos están viendo por vía Facebook. En la villa de Tamazulapan del Progreso, también de la Instancia Municipal de las Mujeres Citlali Santiago, de San Bartolomé Ayautla, allá en la Cañada oaxaqueña, Budelia Carrera y Enriqueta Salazar. Y en la Mixteca de Oaxaca, nuestra compañera Nadita Bautista de San Juan Mixtepec. Y pues quiero leer algunos de los comentarios que nos están enviando a través de las redes sociales. Nos preguntan que si es, en el caso de cuidado, de autocuidado para la cuestión de evitar la revictimización, que si es correcto hablar de mujeres víctimas o de mujeres o de niñas en situación de violencia. ¿Cómo ves tú esta situación desde el cómo se trata en el propio lenguaje a las personas en situación de víctima? Y también nos dicen que si es posible que compartas los materiales o cómo piensas tú que podemos hacerles llegar algún material para apoyar en su trabajo. Claro que sí, maestra Edna, sí se les va a hacer llegar, ¿verdad, directora Sara? El material. Sí, claro, no hay con ningún todo problema. gusto se los hacemos llegar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que es muy importante que cuando se trabaja con las víctimas, pues no le vamos a decir, usted es la víctima de violencia número 1, ¿no? Sino es necesario llamarles por su nombre. Nunca preguntarles, oye, ¿cómo te llamas? O oiga, ¿no? De usted. Eso es importante también, que podamos darles el respeto y no minimizarla, porque a veces dicen, me llamo Francisca, ¿no? Y a veces somos tan confianzudos, bueno, Panchita, y no, Francisca, o dígame Fran, ¿no? A veces son ejemplos que pasan. Entonces, siempre es importante decirles, bueno, ¿cuál es su nombre? Hablarle de usted, ¿no? No, pues me llamo Ana, ¿no? O Juana. Y le gusta que le digan de alguna manera, Juana, ¿no? O Juani. Entonces, con esta confianza también expresamos nuestra empatía, maestra. Con esta confianza empezamos a dar alguna respuesta y también a generar la condición, ¿no? Del acompañamiento, algo que yo veía ayer igual y observaba mucho con la MP que estábamos trabajando, es que decía ella, ¿cómo te llamas? Le decía a la persona que estábamos trabajando con ella y decía, Franita, ¿te puedo llamar así? Y ella dice, sí, me gusta, ¿no? Entonces siempre preguntarles a ellas cómo les gustaría que les dijéramos, ¿no? Hay incluso usuarios que te dicen, es que a mí no me gusta mi nombre, me lo puso mi abuelita y mi mamá porque así fue, ¿no? Pero esa parte de darle respeto, obviamente de nosotras, pues sí decimos, es la víctima, es la usuaria, ¿no? O siempre la usuaria, preferimos la usuaria. Eso es muy importante, maestra. ¿Sí? Ok, ¿continuamos? ¿Sí? Bueno,
Muchas gracias. Gracias por estar Adelante, escuchándonos. Gracias, maestra. Gracias, directora. Y qué bueno que se están conectando de todo el estado. Yo de verdad me siento muy contenta porque pues esto es una red para todas, ¿no? Y todas las personas pues son bienvenidas. Algo que pasa con nuestro cuerpo justamente es que cuando las personas se acercan a cuestiones estresoras, el cerebro empieza a tomar decisiones rápidas. Y entonces el cerebro en algún momento, como hay un autocuidado y hay una manera de que el cerebro te protege, ¿no? Nuestra amígdala empieza en acción, ¿no? Y es, a ver, ¿esto me beneficia o me amenaza? Y empezar a hablar de esta intensidad, de esta duración de respuestas de estrés, va a depender mucho de la respuesta y de las condiciones físicas y mentales que empecemos a generar como profesionales. ¿Por qué? Porque decimos, oh, híjole, ay, viene otra vez la usuaria número 529. Ya le expliqué, ya le dije, ya hablé con ella. Y la vemos y nada más, o sea, a veces, oh, buenas tardes, psicóloga, buenas tardes, licenciada. Y nuestra cara es, buenas tardes, ¿no? O sea, ojo, si algo nos está estresando, vamos a revisarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está haciendo tomar una decisión rápida? ¿Qué me está beneficiando? ¿En qué me amenaza? Ok, bueno, esta es una usuaria, voy a trabajar con ella. Ojo, a veces no hacemos clic con algunas personas, pero necesitamos aprender a ser profesionales y a poder justamente empezar a dar respuestas antes de que nuestra condición física y mental se sienta amenazada. Y entonces empiecen las situaciones de las enfermedades, las situaciones de los síndromes, que es lo que veíamos al principio. Y esta respuesta de estrés, pues justamente va a tener una serie de reacciones frente a los cambios dentro de nuestro cuerpo. Por eso es importante empezar a ver qué nos está rodeando, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando y empezar a conectar. Algo que yo siempre manejo en atención a mis alumnos, a las usuarias, es hablarles de la conciencia, ¿no? ¿Qué es ser consciente? Es pensar, es hablar y es hacer de igual manera, lo mismo. Porque yo no puedo decir, sí, pues, la violencia de género, ¿no? Y pasan muchas situaciones que debemos de cuidar mucho, por eso les digo, no tenemos que inmiscuir nuestra vida personal en la vida de las usuarias o en la vida del centro de trabajo donde estamos. ¿Por qué? Porque a veces, en vez de que sea beneficiario o que sea algo que digas, pues qué padre, ¿no? Yo también lo viví. Al rato ya dicen, ay, no, a la psicóloga también se la agarraron a cachetadas, ¿no? Y de repente te volteas y dices, híjole, ¿no? O fíjese que a la psicóloga también la engañaron aquí en el pueblo. Y de repente dices, ok, necesitamos empezar a saber que esto que tratamos, que esto que trabajamos es frágil y es una delgada línea que necesitamos visibilizar también, poner un límite. Cuando nosotras no ponemos un límite, una barrera, sí es importante decir, ok, yo soy la profesional que va a dar este acompañamiento, yo soy la profesional que va a hablar esto, es ponernos en nuestro papel. Pero ojo, el límite del autocuidado necesita estar alerta y decir, ok, siempre pregúntate, ¿esto me beneficia o esto me amenaza? Ya que tú te respondas y que tú sepas con claridad si te están amenazando, ojo, necesitas ponerle atención a esto. Muchas de las cosas que pasan, porque a veces ni siquiera decimos, híjole, es que estoy bien cansada, ¿no? O me siento muy cansada, está muy complicado. Y a veces no nos damos cuenta que esto del estrés, pues justamente es una forma como nuestro cuerpo responde a las demandas, ojo, de nuestro estilo de vida que estamos llevando. Y que también el estrés se trata de que esta condición física es más que un estado mental. Porque el estrés tumba, es un dolor, es un calambre, es un dolor de cabeza profundo, es un dolor muscular y pues es una respuesta fisiológica.
y psicológica y conductual de una persona que está buscando adaptarse y reajustarse a presiones internas y externas. Internas tiene que ver con lo que estoy viviendo y externas es con lo que yo estoy haciendo, con lo que yo estoy compartiendo como persona, con lo que yo estoy dando como profesional. Por eso es importante que antes de que tú quieras salvar la vida de otras, de otros, tienes que aprender a mirar tu propia vida, tu estilo de vida, tu condición física, tu estado mental. Y eso es importante, los que somos terapeutas en cuestión de salud o los que llevamos la formación de psicología, sabemos que hay un examen mental y que eso te puede definir muchas cosas. En cómo estás, es importante decir, bueno, ¿cuál es mi condición para que yo pueda atender? Porque si constantemente estoy buscando adaptarme y reajustarme a una presión, va a llegar un momento en el que dicen, vas a tronar, porque se cansa. Y esta causa del estrés, pues justamente es psicológica, es fisiológica y es ambiental. Y una persona que está estresada va a estresar a los demás, a las demás. Porque, ya ves, empiezan a ver los errores de todo, ¿no? Es que la jefa, es que la coordinadora, es que la abogada, es que la psicóloga, es que la usuaria, es que la policía, es que esto, y es que empezamos. Y vuelve otra vez, como les decía, de un copito de nieve va haciéndose una bolita y después se convierte en una avalancha. Y cuando ya es una avalancha no la podemos controlar. Y necesitamos trabajarlo con profundidad, necesitamos entenderlo, necesitamos ser sensibles. ¿Cuáles son estas causas de estrés? Ojo, fisiológico nos referimos a nuestro cuerpo. Uno, la alimentación. Necesitamos tener una alimentación equilibrada. Desgraciadamente, hasta que no nos pasa, no nos enfermamos, no nos duele algo, no nos checamos con el médico. No, todo está bien, ahorita y ya vamos, nos automedicamos, ¿no? Dos, carencia de vitaminas. Es importante que una persona como tú, como yo, que lleva jornadas de trabajo fuertes, que está en constante movimiento, en constante cambio, pues se cuide. Mucha gente se refugia en el tabaquismo, ¿no? Esta parte de decir, saco mi ansiedad, saco mi preocupación, realmente solamente es un ejercicio de respiración. Y el tabaco, pues de verdad que es una de las drogas permitidas pues más complicadas, porque a las mujeres en lo personal no les hace nada bueno en su sistema uterino, en muchas cuestiones de respiración, de inicios de cáncer. Eso es importante que siempre lo miremos. El abuso de medicamentos, híjole, ya me duele la cabeza. Pasa mucho, que de repente decimos, ya no aguanto, ya me duele la cabeza. Ya hasta uno lleva sus medicinas, ¿no? Ya lleva su kit de medicinas, el que es para el dolor de cabeza, que es para vómito, el que es para diarrea. Ya, oye, manita, ¿no tendrás una pastilla? Y ahí estamos, ¿no? Nos estamos medicando, automedicando. O el abuso de alcohol, que a veces decimos, la única manera en la que puedo ser feliz, puedo reír, puedo llorar, me compro mi botellita de lo que sea y el fin de semana me olvido de todo. Cuando a lo mejor tenemos otras opciones, ¿no? Tenemos tanta riqueza cultural en nuestro estado que a lo mejor nada más te vas aquí a media hora, 40 minutos, 20 minutos, están las presas, ¿no? Vas, caminas, obviamente con tu sana distancia, con tus medidas sanitarias, no sé, te tomas una nieve, un raspado, caminas, hay tantas cosas que podemos a lo mejor disfrutar de afuera. El hecho de que tú puedas llegar, dormirte tus 8 horas continuas y que aproveches tu fin de semana, que a lo mejor salgas o hables o no sé, hagas algo distinto. En las causas ambientales, pues es el ruido, el tránsito, la sobrecarga, los turnos, los cambios de horarios, tecnoestrés. Ahorita estamos muy fuertes con esto de hay que estar pendientes del Zoom, hay que estar pendientes de la plataforma, hay que estar pendientes del WhatsApp. Esto es parte de lo que nos tocó vivir ahora por la pandemia. Y tenemos que estar con la carga bien, porque si en cualquier momento nos dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo, eso es importante porque tenemos que ser personas eficientes. Pero a lo mejor dices, híjole, ¿no? Voy a bajarle un poco de brillo a mi teléfono porque no sé por qué si ya no salgo estoy toda quemada, ¿no? Y no nos damos cuenta que a lo mejor puede ser por la computadora o por el teléfono.
En las causas psicológicas, pues hablamos también de la frustración. Me frustro porque no están saliendo las cosas como yo quiero que salgan. Empieza a bajar mi autoestima. No soy buena terapeuta, no soy buena abogada. Ya regresó la usuaria con el violentador. Otra vez ya volvieron, le dijo que va a cambiar y volvió con él y le dio otra oportunidad 1201, ¿no? Y ahí nos enojamos y nos frustramos y no, esta ansiedad, esta falta de control, esta fatiga excesiva, este estrés de adaptación, de decir, ay, ya no puedo. Ojo, el estrés es algo que nos está diciendo, atención, algo no está bien, algo está pasando, chécate, algo está enfermándote, algo te está lastimando, algo te está hiriendo, y eso es algo que tenemos que poner muchas cuestiones, muchas situaciones donde se pueda generar un ambiente propicio. Ojo, y no nada más es para esta cuestión de decir, bueno, pues ya todo va a estar bien, ¿no? Sino más bien es empezar a mirar. Y algo que pasa mucho es justamente que entre nosotras empecemos a aprender técnicas de autocuidado. Estas técnicas de autocuidado nos van a permitir, pues justamente, generar, que aprendamos nosotras a respirar. Muchas de nosotras despertamos y es así como de otro día más, ¿no? Y ya nos paramos, nos bañamos por inercia. Nos arreglamos a lo mejor en casa o en el camino y ya llegamos a la oficina y es como de... Pero ni siquiera no somos conscientes de nuestra respiración, ¿no? No somos conscientes de lo que pasa, de lo que está pasando. No, a lo mejor, no sé en quién creas tú o cuál sea tu fe, ¿no? En las diosas, en los dioses, en lo que tú quieras, pero a lo mejor decirle a esa energía en la que tú crees, decir, gracias por este día, gracias porque puedo abrir mis ojos, porque puedo amanecer, respirar. Cuando respiramos, nuestro cerebro se oxigena y eso es científicamente comprobado. Si respiramos de la manera correcta, oxigenamos nuestro cerebro de la manera correcta. Y hablar de técnicas de relajación, pues me va a permitir a mí justamente poder saber cuáles son mis puntos ciegos, algo que yo no puedo trabajar, que yo no puedo tener, que yo no puedo sentir y no me voy a frustrar. También es bueno empezar a generar técnicas de trabajo corporal. Ok, ahorita tenemos una gran variedad, ¿no? Aceites, inciensos, aromaterapia, velitas. A lo mejor vas aquí nada más en la calle de Colón, creo que hay uno donde venden muchas velas de todos los colores y sabores. Pides tu vela de manzana canela, que es a lo mejor tu olor favorito, ¿no? Y la prendes y a lo mejor ese aroma tan bonito te está acompañando. Una música de fondo tranquila. Empieza a generar, si no estás teniendo un ambiente propicio, entonces genera tú tu ambiente propicio. Contagia a los demás de empatía, contagia a los demás de asertividad, contagia a los demás con tu actitud. Porque a lo mejor tú no sabes si esa es la última vez que la usuaria, la persona que te va a visitar en el centro de trabajo, sea la última vez que tú la veas o que ella regrese. Y a lo mejor en ese instante tú puedes cambiar el rumbo de su vida, no porque tengas el poder de hacerlo, sino porque estás sembrando una semilla en la vida de esa persona y que puedes hacer que ella sea consciente en sus cosas, en sus puntos. Y a veces, yo sé que a lo mejor ahorita estás centrada en esto y pueden haber muchas cosas alrededor de ti, ruido, pensamientos, situaciones personales, pero por eso te digo, es importante que empecemos a concientizar en el lugar y el momento en donde estamos. Ahora, tonificar y flexionar nuestro cuerpo nos permite, el ejercicio es lo mejor que pueda generarse en el autocuidado de las personas. Y esta parte del ejercicio, pues es justamente que se le pueda dar una oxigenación al cuerpo, sacar ese estrés, no sé, nadar, caminar en casa, a lo mejor ahorita por la cuestión de pandemia yo entiendo que es complicado, pero puedes a lo mejor ponerte tu cubreboca, tu careta, le das 10 vueltas a la manzana tranquilamente, si tienes mascotas, si tienes en casa a lo mejor el privilegio de tener tu bicicleta, no sé, ¿no? Debemos empezar a cuidar eso que nosotras somos. A final de cuentas, nosotras pasamos en esta trascendencia de vida y estamos a lo mejor 30, 40, 50, 60 años y se nos prestó este cascarón de cuerpo, ¿no? ¿Qué haces con tu cascarón de cuerpo?
¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Y no nada más es el cuerpo, es el alma, son las emociones, son los sentimientos. Es importante también manejar el uso del juego, del buen humor, participar en talleres, estarte constantemente capacitando, constantemente preparando. Y algo que es lo más importante y que necesito, por eso lo puse en rojo, es la contención emocional y psicológica. Si nosotras como profesionales de la atención a las víctimas, a los casos de violencia, no ponemos atención en lo que estamos rodeadas y en lo que estamos viviendo, pues es justamente un trabajo donde nos estamos autoviolentando. Y eso es algo que necesitamos mirar. No podemos mirar a otras si no nos miramos a nosotras mismas. Y entonces ese es un trabajo que tiene que ser profundo, que tiene que ser consciente, que tiene que ser en amor a nosotras mismas. Por eso es importante, como les digo, a lo mejor no son amigas todas en el centro de trabajo, pero sí es importante generar un ambiente tranquilo, un ambiente armónico, un ambiente que puedan decir, bueno, adelante, voy a hacerlo. Saludar, nada se nos quita con un buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Con permiso, ¿no? O hasta pronto, hasta luego. Eso es importante. También es necesario recordar el autoconcepto que yo tengo de mí misma. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Mis planes a futuro, mis metas. La autoestima, la autovaloración. Yo soy una persona que es responsable en acciones, en pensamientos, en palabras, en conducta y que voy a acompañar a alguien más para que entre, para que encuentre, para que conozca, ¿no? Y algo de esto es la autoaceptación. También tengo que saber con qué recursos cuento, quién soy yo, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, cuál es el centro de lo que yo estoy haciendo. Como les decía, es importante que cada una pueda estar generando desde sí su propia historia de vida y esto conlleva el autocontrol, ¿no? Yo voy a ser quien regule mis emociones, quien regule lo que yo soy, quien regule lo que yo hago. Y esto me va a generar a mí resiliencia. Y resiliencia es un cambio, y como yo les decía y les hacía el ejemplo del desierto, ¿no? Es poder que aunque las adversidades sean difíciles, es que yo pueda florecer en medio de la sequedad, en medio de las situaciones adversas, que yo pueda florecer, que yo pueda seguir, que yo pueda colaborar, que yo pueda hacer. Pero esto no va a pasar si no tenemos los 4 pilares de las A, que es el autoconcepto, la autoestima, autovaloración, autoaceptación y menos autocontrol. Necesitamos generar autoconciencia, donde digamos, me percato de lo que no está bien. Autocuidado, me procuro bienestar. Mutualidad, comparto con las otras, con los otros. Intercambio con otras, mis experiencias. A veces en un momento uno empieza a lo mejor, está a lo mejor empezando, empapándose del ABC de género, de la perspectiva feminista. A veces no sabemos nada. Siempre en la vida yo agradezco por esas mujeres que sembraron en mí esta parte, esta mutualidad, este autocuidado, ¿no? Que ahora las veo florecer hermosamente en otros espacios, que veo el trabajo que hacen con las mujeres. Créame, todas esas mujeres que pasan por nuestra vida y que tienen esta mutualidad, es algo maravilloso porque se empieza a generar una red de fuerza, de apoyo, donde dices, uff, ¿no? A lo mejor en ese momento yo estaba en blanco, no sabía ni qué pasaba, ¿no? Pero cuando alguien te dice, te voy a acompañar, y empieza a generar novedad en ti, ¿no? Estímulos, experiencias nuevas, te comparte desde su perspectiva hasta que tú lo empiezas a vivir, lo expresas, lo experimentas, créeme que eso te va formando. Y el encontrarnos en el camino con mujeres que comparten sus historias de vida, que hay congruencia, que hay autoconciencia, que te dicen, vamos a hacer esto, vamos a ser mutuas, vamos a caminar, vamos a crecer. Eso
va a marcar una gran diferencia, porque va a generar en cada uno de nosotras ese autocuidado. Es como cada vez, ojo, necesitamos la cantidad correcta, el agua correcta. Si fuéramos plantitas, ¿no? Dicen que el exceso de todas las cosas, exceso de sol, exceso de agua, exceso de todo, pues va a marchitar la planta, ¿no? Entonces, todo tiene un momento, hasta para regarse, hasta para abonar, hasta para poner en el sol. Y eso es importante porque necesitamos identificar cuando necesitamos de verdad las cosas y percatarnos. Eso es muy necesario. Y bueno, aquí les comparto la bibliografía. Eso es importante. Se va a hacer llegar a cada una de ustedes y de ustedes la presentación con mucho gusto. Y pues muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir aquí para poder escuchar a la maestra Edna y a la directora Sara. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ha sido muy, muy interesante hablar de nosotras mismas como parte de quienes estamos encabezando una atención hacia personas de víctima, en este caso de las compañeras mujeres. Yo quiero compartirles algunas cosas que había escrito para ustedes. A ver, permítame. Quería comentarles, miren, que nosotras asumimos desde la Secretaría de las Mujeres una misión fundamental como operadoras del sistema en el cuidado, en la atención, en el acompañamiento a mujeres, niñas y adolescentes que han vivido episodios de violencia y que necesitan una ayuda profesional y un acompañamiento en estos términos constitucionales que son derecho de todas las mujeres. Sin embargo, no solamente es el único aspecto de nosotras como compañía, como apoyo, como quienes vamos a estar dándole la mano a las víctimas, sino también hay una cuestión humana que es imperdible e indispensable. Hemos tomado en algunos casos digamos, una misión para hacer la luz de esperanza y la mano que guía a las mujeres para dejar la situación de violencia y para mejorar y traslaborar el evento vivido, para que tomen su propio camino hacia su recuperación, a vivir y revivir su vida en la medida de lo posible. Entonces, me parece muy importante que nosotras nos demos cuenta que hay situaciones que nos pueden perjudicar, ya lo ha dicho muy bien nuestra compañera Zeneli, que nos pueden afectar como personas, que nosotras también necesitamos un autocuidado, porque no solamente nos permite vivir bien, sino también nos permite hacer mejor nuestro trabajo y nos permite a nosotras mismas ser felices. Este autocuidado para profesionistas que atienden casos de violencia nos hace que nuestra historia cambie también. Cuando nosotras cambiamos la historia de otras mujeres, también aprendemos cómo seguir apoyando, porque se vuelve una misión de vida. Cuando me dice ahora Zeneli, es que yo desde que tenía 20 años, 21 años, estoy atendiendo a mujeres víctimas de violencia, dije, oh, yo también tengo más de 22 años trabajando con mujeres en situación de violencia y he experimentado algo de lo que ella nos ha comentado. A veces se siente la frustración, se siente la impotencia, porque quisiéramos hacer más de lo que nuestras fuerzas nos lo permiten. Y después vamos aprendiendo que tenemos y que también tenemos que autocuidarnos, que tenemos que cuidar. En alguna plática escuché que hay como tres circunferencias de nuestra vida, que es lo que es nuestra vida íntegra, que por un lado es nuestra persona,
Por otro lado, es nuestra familia, nuestra pareja, nuestras relaciones en casa. Y por otro lado, es nuestra relación laboral, nuestro trabajo, nuestra eficiencia, nuestra eficacia al cumplir una obligación. Entonces, estas tres rueditas no se deben de juntar, no tienen que tener ninguna intersección. Es decir, debes de mantener completa cada una de ellas desde tu persona, comiendo bien, sintiéndote bien, viéndote bien a ti misma, valorándote a ti misma, que es lo que decía nuestra compañera Zeneli. Por otro lado, también tenemos que ver que hay algo importante para nosotras, que es nuestra familia, nuestra pareja, nuestra vivencia con nuestros amigos, nuestras amigas, con nuestras compañeras. Es una cuestión de fortalecer nuestras redes de apoyo propias y estar bien con nuestro entorno más cercano. Eso nos fortalece muchísimo. Por otro lado, viene nuestra cuestión laboral, donde tenemos que cumplir nuestras obligaciones, donde tenemos que cumplir también con un trabajo de hacerlo bien, ser eficaces, ser eficientes, pero también saber nuestros límites para no victimizarnos también nosotras y resultar afectadas, porque después de esto sigue destruir algunas otras cosas importantes para nosotras, como nuestro cuerpo, como nuestro entorno, como nuestras amistades, como nuestra propia familia, si nosotras no nos cuidamos. Es por eso es que nosotras, dentro de la Secretaría de las Mujeres, por instrucciones de la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría, hemos llevado a cabo diversas acciones tendientes a el respaldo, el apoyo, el fortalecimiento de las compañeras que están cercanas con las víctimas, dándole atenciones de primer contacto todos y cada uno de los días durante los últimos años. En nuestros centros de atención, cada año se han multiplicado los números de personas que llegan a solicitar el apoyo. Eso significa que se ha multiplicado también la confianza que las mujeres, las niñas y las adolescentes de Oaxaca tienen con la Secretaría de las Mujeres y con quienes estamos trabajando para darles la mano y hacer de nuestra vida una vida mejor. Muchísimas gracias por estar este día. Quiero felicitar a la psicóloga Zeneli por esta extraordinaria exposición de este día. Muchísimas gracias. Maestra, si me permite, solo voy a leer unas preguntas que le hicieron. Diana Idalia Antonio pregunta, para que los profesionistas atiendan casos de violencia, ¿es necesario que ellos tomen terapia constante? Es una. La segunda, ¿las terapias que los profesionales reciben tienen una característica en especial? La tercera, ¿cómo los profesionales pueden tener su autoayuda? Y la última, ¿qué límites debe tener un profesionista en casos de violencia? Por favor. Sí, algo que cabe mencionar y que es importante, al menos en la cuestión de la carrera de psicología, desde la universidad a todos los psicólogos y psicólogas en formación nos piden el acompañamiento de un profesional de la salud, ¿no? Y de la salud mental en atención a los procesos que vamos llevando. Si esto pasa en la práctica común, cuánto más es importante que las personas que estamos trabajando en estos temas podamos buscar esta parte del acompañamiento, ¿no? Independientemente del lugar donde tú estés laborando, se tiene que buscar este acompañamiento personal, ¿no? Porque como yo les decía, el escuchar a las víctimas, a las usuarias, se les llama víctimas, ese lenguaje, porque son personas que están desfavorecidas por una situación de control de poder
y que de verdad no tienen en cuenta y en conciencia la cuestión de poder ellas poner un límite. Por eso le decimos, se les acompaña en el autocuidado y en el empoderamiento a que ellas puedan decidir y hacer, ¿no? Entonces, algo que es importante, sí es importante poder recibir la atención. Yo sé que a veces, pues no sé, no es como decir, pues vas con fulana a terapia, pero sí buscar que estas terapias, pues la característica que mejor se acomode hacia ti, ¿no? Hay varios modelos de atención. Yo creo que los profesionales sí pueden tener una autoayuda. Si encuentran varias psicólogas, a lo mejor decir, dentro de mi centro de trabajo podemos hacer un rol donde a lo mejor una psicóloga se prepare para la contención este viernes, ¿no? Y en la otra semana la otra, la que sigue. Eso va a apoyar mucho, porque a lo mejor los abogados, las abogadas dicen, pues yo estoy bien, ¿no? Siempre es como un carácter más firme, vamos a sacar rápido las cosas, ¿no? Pero sí es importante que estos profesionales puedan tener esta autoayuda y que también los límites de un profesionista en atención a los casos de violencia, como yo les decía, no podemos estar mezclando nuestra vida personal, nuestra vida privada, nuestra vida íntima con lo que vivimos y con lo que hacemos. Tenemos que poner un límite. Por eso, de la puerta de la unidad de atención del trabajo, yo soy la profesional y estoy en mi papel de profesional y voy a atender los casos, ¿no? Mi vida personal, mi vida familiar, mi vida sentimental, laboral, privada se queda afuera, ¿no? Entonces, en los límites también está el autocuidado y el poder decir, quiero, sí, puedo, adelante, debo, ok, pero no vamos a inmiscuirnos en las decisiones de las usuarias, no vamos a inmiscuirnos en las decisiones que ellas quieran o que elijan tomar, porque estamos rebasando entonces los derechos de ellas. Y eso es muy importante. Sí dar el acompañamiento y sí dar las alternativas, eso es lo más necesario. Entonces, los límites empiezan cuando yo me respeto y respeto a la otra persona. Listo. Muchas gracias, Zeneli. Maestra, me gustaría ver si usted pudiera ayudarnos a contestar esta última pregunta de Itzelina Yale Infanzón, que la hace desde el Facebook. Hola, linda tarde, un gusto verlas y escucharlas, así como saber que se generan espacios para la promoción del autocuidado. Y su pregunta ¿es correcto utilizar la palabra víctima desde el acompañamiento psicológico o personas o mujeres con experiencia de violencia? Bueno, es que lo más simple es decir víctima. Sin embargo, no es una situación que deba ser, digamos, no debe ser una situación permanente, de manera que una persona no podemos denominarla únicamente y exclusivamente como víctima, sino es mejor decir en una cuestión de positividad, de expresar que hay salida para los temas que estamos viviendo en forma temporal, una persona en situación de violencia. ¿Por qué? Porque esa situación de violencia es posible que nosotras podamos traslaborarla, aunque no podemos borrarla de nuestra vida, porque una persona que ha vivido violencia va a tener en mente, no va a poder olvidar el tema. Sin embargo, puede tomar ese tema para convertirlo en algo positivo para su vida y seguir la vida en forma que le permita estar bien, que le permita continuar, que le permita buscar nuevos proyectos para su vida. Es por eso que es más adecuado, digamos, en términos de derechos, hablar de mujeres en situación de violencia o personas en situación de violencia. Muchas gracias, maestra. No sé si tengan alguna otra pregunta, sino para que podamos ir cerrando, o si tengan algún comentario final, maestra. Bueno, yo nada más es que mira, ahí es algo muy importante, que es, hay que
hacer una retroalimentación con todas y todos con quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y yo he estado apuntando muy puntualmente quienes están escuchando y meditando y dándonos su tiempo para estar aquí. Entonces yo quiero mandar también un saludo a nuestras compañeras del CDM de Cuicatlán, a la compañera Elizabeth Santiago de la instancia de las mujeres de Soledad Etla, aquí en los Valles Centrales, hasta San Pedro Jicayán, Anadelia Merino, es ahí en la costa de Oaxaca, muy cerca del estado de Guerrero, y también a la compañera titular de la instancia municipal de las mujeres en San Juan Bautista, Tuxtepec, porque el hecho de que ellas estén aquí significa que el mensaje está entrando por muy buen camino a todo el territorio del estado de Oaxaca. Yo creo que este tipo de actividades, cuando todas ellas las adoptan, no solamente con la mente y con el tiempo que dedican a esta actividad, sino con el corazón, y después se comprometen con la causa que tenemos todas las mujeres que somos feministas, empezamos a sembrar también una semilla para que sigamos siendo mejores. Y otra vez, muchas felicidades a la psicóloga Zenel. Gracias, maestra Edna, muchas gracias. Están llegando unas preguntas. La primera es, dice, ¿qué barreras se pueden presentar en el autocuidado para los profesionales de salud que trabajan con víctimas de violencia? La primera es que no exista un conocimiento pleno de los derechos humanos y de la perspectiva de género. Eso es lo primerito que necesitamos visibilizar, que haya esta formación importante. Externos serían que no haya un control de tiempos, que no haya un control de actividades, ¿no? Que las personas se sientan muy estresadas, se sientan muy cansadas, que empiecen a generarse somatizaciones, enfermedades a raíz de los casos que se atienden. Entonces siempre empezamos desde lo académico, desde lo físico, desde lo psicológico y también desde lo ambiental, el no propiciar un ambiente para atender a las mujeres, a las usuarias. Segundo, ¿qué especialidad debe de tener la psicóloga o el psicólogo para brindar ese acompañamiento psicológico a las y los profesionales de atención a personas en situación de vulnerabilidad? Algo que es muy importante, bueno, y que yo he visto, como les comentaba, muy joven, empecé en esto ya hace 11 años, ¿no? Hablar de esto, pues, como les digo, he pasado por diferentes tipos de modelo de atención en mi persona, no podemos decir estatal, ¿no? Pero algo con lo que sí se debe contar a las personas que dan contención a los profesionales, pues es que uno, que conozcan del tema, que sepan de género, que sepan de violencia, que sepan de derechos humanos, porque a lo mejor tú vas a llegar con un psicólogo general que debe de tener una maestría o una preparación para que pueda dar psicoterapia, y a lo mejor tú les empiezas a decir, no, los derechos de las mujeres, la violencia, y te va a decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? ¿Por qué te preocupas tanto? Entonces, si estas personas que dan la contención a los profesionales no tienen perspectiva de género, no tienen perspectiva de los derechos humanos, no hay conocimiento acerca de las violencias, no te van a poder dar el acompañamiento correcto. ¿Por qué? Porque no hay una experiencia previa, no hay conocimiento del tema, ¿no? Es, por ejemplo, si llega una persona a mi consultorio y me dice, ¿sabe qué? Psicóloga, estoy en fase 2 de cáncer de mama, cervicouterino. Pero yo, Zeneli, estoy tan sumergida en la atención a la violencia y en las cuestiones de género, pero no sé nada de cáncer cervicouterino. ¿Cómo le voy a dar el acompañamiento a esta mujer? Necesito profesionalizarme en tema y necesito profesionalizarme en atención. Entonces, es muy importante que las personas que den la contención a los servidores, a los profesionales que atienden la salud, la atención de las violencias, pues justamente conozcan del tema.
porque no vas a llegar a una contención emocional donde quieres descargar, donde quieres comentar lo que te pasa y que de repente ellos te hablen, no sé, de otra cosa, ¿no? O sea, o te den una clase de arte o de música y a lo mejor tú quieres conocer qué es el estrés, qué sabe, ¿no? Ahora, eso es importante y dice mucha, ok, entonces estamos justamente para dar ese acompañamiento, esa atención y como les decía, tenemos la responsabilidad de autocuidarnos, autovalorarnos, autoprotegernos y esto va a generar resiliencia en nuestros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eneli. Creo que con esto ya podemos dar el cierre, maestra Edna, de la sesión. Sí, pues bueno, yo nada más quiero hacer una lectura de algunas notas que tomé cuando estaba nuestra compañera Zeneli haciendo uso de la palabra y quiero ir hacia los últimos puntos que nos dijo ella, que yo creo que son como el cierre perfecto para esta reunión. Nosotras podemos identificar cuando estamos atendiendo a mujeres que han vivido algún tipo de violencia, podemos identificar condiciones en nuestra vida, condiciones psicológicas, condiciones fisiológicas y condiciones ambientales que nos están perjudicando y podemos cambiar esto desde nuestra actitud y nuestra autovaloración, autoexploración, autoestima y además el objetivo debe ser que nosotras podamos eliminar tanto estas condiciones que ya decía nuestra compañera Zeneli, para lograr disfrutar la vida, para lograr tener un buen descanso, para tener también un buen ejercicio hacia nosotras, para generar un ambiente propicio para el cambio, no solamente para quienes nos solicitaron la ayuda, sino para mirarnos a nosotras mismas, para mejorar el autoconcepto de sí misma, para procurar autoestima, autoaceptación, autocontrol, autorresiliencia y finalmente disfrutar la vida y también nosotras ser personas positivas. Pues yo me quedo con esas grandes ideas que ha expresado nuestra compañera Zeneli el día de hoy y espero que tenga un extraordinario día. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego.